perdido y demuestra tu poder, demuestra tu poder. Señor, creo en ti. Señor, creo en ti. Señor, creo en ti. Vamos, dile, yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez, abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez, yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez, abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez, sé que lo harás otra vez, sé que lo harás otra vez, sé que lo harás otra vez. Gloria a Dios. Dios les bendiga, amados hermanos. Que el Señor esté con ustedes en esta mañana. Bienvenido a ICO en casa. En esta mañana le vengo a traer esta palabra, compartirla con ustedes, que está en Juan 4:34. Jesús le dijo: mi comida es, haga la voluntad de quien me envió, que acabe su obra. Casa de Oración continúa trabajando, llevando el servicio a sus hogares. Esperamos que sea de gran bendición para ustedes, de gran gozo y de gran edificación. Esperemos que sea de gran provecho para ustedes. Disfruten de este servicio. Vamos a estar adorando para el inicio de este servicio. Padre, te adoramos, te exaltamos en esta mañana, poderoso Rey. Santo es tu nombre, Señor. Te pedimos, Señor, que en este momento, Señor, llegues a los hogares de las familias de Casa de Oración y que tu palabra llegue a su corazón, que tu palabra les edifique, que su palabra les llene de gozo, Padre eterno, para que seas tú dándole la fortaleza y para poder seguir caminando contigo, Señor. Ayúdales, Padre eterno. Cuídales, Señor. Guárdales en todo momento, Padre eterno. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Sigue adorando al Señor en ese lugar, desde tu hogar. Disfruta de la presencia de Dios y adora con toda la libertad que el Espíritu te da. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Bendecimos tu nombre. Bendecimos tu nombre. Llena cada hogar con manantial. Llena, llena, llena cada hogar. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí.
luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Que no pueda ver, estás obrando. Siempre estás. Siempre estás obrando. Siempre estás. Siempre estás. Dios está obrando en tu familia. En medio de esta pandemia, Dios está obrando Aunque en no tu familia. pueda ver, estás No te va a faltar obrando. la provisión. Siempre No estás. te va a faltar Siempre tu estás sanidad. No te va a faltar los Siempre milagros. estás. Porque Siempre Dios estás de milagros está contigo. no El Dios de pueda ver, milagros estás está obrando. contigo. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás. Siempre estás obrando. Siempre estás. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás. Siempre estás obrando. Siempre estás. Siempre estás obrando. Abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Así eres tú, Señor. Así eres tú. Así eres tú. Abres caminos, Cumples promesas, luz en tinieblas. mi Dios. Así eres. Dios es un Dios que no se equivoca. Milagroso, Abres caminos, cumples promesas. luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú, Señor. Así eres Así eres tú, Señor. así Así eres tú. Buenos días, es una gran bendición nuevamente poder compartir con ustedes una reflexión de la palabra de Dios. Nuestra vida hoy es muy diferente a lo que era antes de la pandemia. Toda esta temporada ha puesto a prueba nuestro carácter, nuestras actitudes, nuestros principios y nuestros valores. Los resultados de esta prueba han generado tanto cambios positivos como negativos en cada uno de nosotros y han revelado realidades internas que una cotidianidad agitada mantenían ocultas. ¿Qué hacer frente a esta realidad? Frente a lo que está produciendo toda esta temporada de pandemia en nuestra vida, ¿qué hacer con lo que hemos descubierto?
En nuestros medios de comunicación o en los medios de comunicación en general se han publicado artículos, entrevistas con especialistas que nos dan buenos consejos y orientaciones para ayudarnos a mejorar nuestra rutina diaria con el fin de que podamos aprender a sobrellevar esta pandemia. Pero cuando vamos a lo interno, a nuestro corazón, para mí siempre hay un solo camino, y para mí es el mejor de los caminos, y es ir a Jesús y a su palabra. Si alguien puede producir en nosotros los cambios internos necesarios, no solo como paliativos para enfrentar la temporada actual, sino como cambios permanentes en nuestra manera de pensar y de vivir, es Jesús. Es el Señor Jesús quien con su amor, su gracia, su perdón, su poder, su palabra, su santo evangelio, ha producido los cambios más maravillosos que alguien puede experimentar. Ha sido el resultado de haber creído en Él y de estar siguiéndole en nuestra cotidianidad, al punto de que podemos afirmar que en nuestras vidas hay un antes y un después de haber conocido a Jesús. Y yo mismo soy testigo de esta realidad. Un antes y un después es lo que usted y yo necesitamos. Un antes y un después es una frase que expresa un hecho muy importante y revolucionario que ha ocurrido y que rompe con lo que anteriormente estaba sucediendo. Y esto es justamente lo que nosotros, los cristianos evangélicos, hemos vivido y queremos compartir con cada uno de aquellos que todavía no han conocido a Jesús. Un antes y un después es lo que queremos proponerte el día de hoy, seas cristiano o no lo seas. Necesitamos aprender a vivir la vida cristiana. Y de eso es que quiero yo compartir con ustedes el día de hoy, de la necesidad que tenemos de un antes y un después, de la necesidad que tenemos de aprender a vivir de acuerdo al consejo bíblico. ¿Para qué? Para que nuestra vida pueda ser mejor. ¿Para qué? Para que todo lo que estamos viviendo en las circunstancias actuales pueda ser vivido con las mejores actitudes posibles y con los mejores resultados para nuestro presente, pero también para nuestro futuro. Y reconozco que este tema es un tema muy extenso, pero permítame tratar al menos algunas pocas áreas de este tema, tomando como base al apóstol Pablo. Y tomando también como base del apóstol Pablo unos consejos que él dio a los cristianos filipenses en la época en la que pudo compartir con ellos. Así que yo quisiera leer el capítulo 4 de la carta que Pablo escribió a los filipenses, los versículos del 1 al 9, para que tengamos un contexto de lo que vamos a hablar el día de hoy. Dice la palabra del Señor: así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios,
que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con todos ustedes. Amén. Palabras del apóstol Pablo, como dije en el capítulo 4, versículo 1 al 9 de la carta que él escribió a los cristianos en la iglesia de Filipo. Tomemos un minuto y demos gracias a Dios por estos versículos y pidamos al Señor que hable a nuestras vidas el día de hoy. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu gran amor y por tu gran bondad que has manifestado a nosotros a través de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Gracias te damos también por tu palabra, la que nos brinda todo el consejo necesario para nuestra vida y que hoy, reflexionando en ella, también, mi Dios, aprenderemos consejos que nos van a ayudar para nuestra cotidianidad en este tiempo que nos ha tocado vivir. Te pedimos que hables a nuestro corazón y nos ayudes a comprender estas verdades de modo que podamos comenzar a practicarlas y a vivir por ellas. Te pedimos esto, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. En estos versículos del apóstol Pablo encontramos consejos muy interesantes y pertinentes para nosotros el día de hoy. Permítame comenzar con los versículos 2 y 3, donde vamos a hallar en ellos dos importantes consejos. Reitero la lectura, ahora lo voy a hacer en otra versión bíblica con un lenguaje más actualizado para nosotros el día de hoy. Dice: a Evodia y a Síntique les pido encarecidamente que se pongan de acuerdo como cristianas que son. Ayúdalas tú también, fiel compañero, ya que lucharon conmigo por la causa del Evangelio. ¿Qué consejos encontramos acá? Pablo nos enseña que debemos aprender a llegar a acuerdos y a ser pacificadores. En otras palabras, hay dos consejos para nuestras relaciones interpersonales. Los desacuerdos y las diferencias son comunes en nuestro trato con los demás, sea en el hogar, sea en el matrimonio, con los hijos, con los vecinos, con los compañeros de trabajo, con las personas que podemos encontrar cuando salimos a la calle a hacer nuestras diligencias, en fin, en todas las esferas de las relaciones interpersonales es muy posible, es muy probable que se presenten desacuerdos y que se presenten diferencias. Y mientras más cotidiana sea nuestra relación y nuestra interacción con las personas, más probabilidad existirá de que tengamos desacuerdos. Ahora, los desacuerdos y las diferencias no necesariamente tienen que convertirse en un gran problema. Puede ser algo con lo que podemos lidiar sin ningún inconveniente. ¿Cuándo se convierten en un problema? Cuando en nuestras relaciones interpersonales priva el egoísmo, priva el orgullo. El egoísmo y el orgullo manifiesto en mis actitudes pueden generar heridas a aquellos que me rodean. Y aquellos que están heridos por mis malas actitudes pueden llegar a guardar resentimientos y estos resentimientos a convertirse en amargura, y esta amargura inclusive puede llegar a despertar deseos de venganza. Por supuesto, esto no ocurre de un momento a otro, sino en el acumulado, en el tiempo de las heridas y de los maltratos de los cuales hayamos sido víctimas. O inclusive podemos también ser nosotros los victimarios. ¿Qué hacemos?
¿Qué hacemos para que nuestras relaciones interpersonales, cuando se presentan los desacuerdos, no sean ellos los que tomen el control de la relación, sino que podamos manejar estos desacuerdos y llegar exitosamente a un final feliz, teniendo acuerdos y convenios entre nosotros en las relaciones interpersonales? Pues tenemos que tomar en cuenta 2 mandamientos que el Señor Jesús nos dio en nuestras relaciones interpersonales. El primer mandamiento lo encontramos en Mateo 22, de los versículos 37 al 39, pero específicamente en el versículo 39 el Señor Jesús dijo: y el segundo es semejante, el segundo mandamiento más importante. ¿Cuál es? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si lo recuerda, ¿verdad? Estoy seguro que usted lo ha escuchado, lo ha leído y le es familiar. Ama a tu prójimo como a ti mismo. En otras palabras, ¿cuál debe ser el principio que rija mi relación con otros? Debe ser amarlos a ellos como me amo a mí mismo. En otras palabras, si yo me amo a mí mismo y me procuro bienestar en todos los sentidos, pues esta premisa de lo que yo busco para mí es lo que yo debo también procurar para los demás. Imagínese usted una relación matrimonial en la que yo busque amar a mi esposa y tratarla a ella como yo deseo ser tratado, que le brinde la atención que yo deseo para mí, que procure su bienestar como lo procuro para mí. Imagínese eso mismo en relación a los hijos. Imagínese esa misma actitud en relación a mis vecinos. Imagine ese mismo comportamiento cuando salgo a la calle a realizar mis diferentes diligencias y asuntos. Que cuando yo me relacione con los demás, procure tratarlos a ellos como yo mismo deseo ser tratado. También el Señor Jesús dijo: todas las cosas que ustedes quieran que los hombres hagan con ustedes, háganla también ustedes con ellos. Si hacemos esto, podremos establecer relaciones armoniosas y llegar a acuerdos satisfactorios cuando los desacuerdos se presenten. Y el segundo aspecto en estos 2 versículos es el de ser pacificadores. Le dijo Pablo a su amigo, del cual no dice el nombre, le dijo: ayúdalas tú también a ellas. O sea que nosotros no solo debemos buscar establecer acuerdos satisfactorios bajo un trato de amar al prójimo como a mí mismo, sino que también debo convertirme en un pacificador, en una persona que procure la paz. A lo mejor no soy yo el protagonista de los desacuerdos, pero estoy alrededor de aquellos que lo tienen. ¿Cuál debe ser mi actitud? ¿Cuál debe ser mi comportamiento? La de trabajar para que quienes tienen diferencia puedan llegar a la paz. Dijo también el apóstol Pablo: si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estar en paz con todos. Así debemos buscar vivir. Así que, número 1, en nuestras relaciones interpersonales, busquemos establecer acuerdos y seamos pacificadores, teniendo en cuenta el mandamiento del Señor de ama a tu prójimo como a ti mismo. Un segundo grupo de consejos encontramos en las palabras de Pablo y tiene que ver ahora ya no con nuestras relaciones interpersonales, sino con mi comportamiento. Dijo el apóstol Pablo que alégrense siempre en el Señor. Lo digo de nuevo, alégrense. Que todos sepan que ustedes son amables y gentiles. El Señor está cerca. Alegría y gentileza, gozo y cortesía. ¿Cómo lo conoce la gente a usted? ¿Como una persona amable y gentil? ¿Cómo es conocido usted de su familia? ¿Cómo es conocido usted de su esposa? ¿Cuál es el concepto que los vecinos tienen de usted? Usted dirá: oye, pero es muy difícil estar siempre alegre. Y la verdad que sí,
es muy difícil estar siempre alegre si nuestra alegría depende de las circunstancias que me rodean. Si mi alegría depende de la seguridad económica, de la salud, del bienestar, ¿sí?, económico o familiar, si mi felicidad depende de que mi país está bien o no está bien, de que mi trabajo me remunera adecuadamente, de yo tener un negocio próspero, si mi felicidad depende de las circunstancias que me rodean, pues mi felicidad será muy corta, será muy limitada y será muy circunstancial. Pero Pablo le dijo a los que creían en Jesús en la iglesia de Filipo que debían estar alegres siempre. ¿Es eso posible? Pues sí es posible. Jesús no negó la realidad de que en este mundo tendríamos aflicciones, pero también dijo: confíen que yo he vencido al mundo. En otras palabras, Jesús sabe lo que es vivir en esta tierra. Jesús sabe lo que es enfrentar las circunstancias que tú enfrentas. Jesús sabe lo que es vivir con las limitaciones y dificultades con las que tú puedes estar viviendo, porque Él las enfrentó y las venció. Así que Él sabe cómo te sientes tú y te puede ayudar a ti a ser feliz en todo momento, en toda circunstancia y en cualquier ocasión. El apóstol Pablo también lo aprendió y pudo decir: he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Note bien las palabras: he aprendido a contentarme. ¿Qué significa? Que el estar siempre contentos es algo que necesitamos aprender. ¿Cómo lo aprendemos? Lo aprendemos cuando también sabemos en dónde o en quién o en qué podemos colocar nuestra confianza. Cuando el apóstol Pablo dijo: he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación, también dijo más adelante: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué puedo en Cristo? Él dijo: sé lo que es vivir en abundancia y sé lo que es tener escasez. Sé lo que es tener la barriguita llena y sé lo que es pasar hambre, porque en todo y por todo estoy enseñado. ¿Qué aprendió? A que cualquiera sea su circunstancia, podía confiar plenamente en Jesús. ¿Por qué? Porque de Jesús venía su capacidad para hacer frente a cualquiera fuese su situación. Hay un mar de promesas que Jesús nos da en las Escrituras. ¿En cuanto a qué? A que no debemos afanarnos, por ejemplo, por lo que vamos a comer o a beber o a vestir, porque Él sabe que tenemos necesidad de esas cosas. Y que si nosotros concentramos nuestra atención y esfuerzos en buscarle a Él, en agradarle a Él, en vivir para Él, en servirle a Él, Él se ocupará de satisfacer nuestras necesidades. Pablo lo experimentó, por eso pudo decir: a todo puedo hacerle frente porque Cristo me hace capaz. Y también nosotros, los cristianos evangélicos, tenemos esta experiencia. Sabemos lo que es un Dios proveedor, un Dios sanador y un Dios que nos da sabiduría para poder enfrentar nuestra cotidianidad, y por ello podemos estar siempre felices. Ahora dígame usted, ¿quién que es feliz no es también amable? ¿Quién que vive siempre feliz no es también gentil, cordial, cortés? Inclusive hasta con aquellos que no merecen ese trato. ¿Sabe por qué? Porque su felicidad no depende de las circunstancias, sino que depende de su fe en Jesús y de cada una de las promesas que Jesús ha dado, las cuales son en el sí y en el amén. Por eso podemos confiar en ellas plenamente, hoy, mañana y siempre, porque Dios no cambia. Él es el mismo y es fiel, y lo que ha prometido lo cumplirá. Por eso podemos ser felices y por eso también podemos ser amables con todos. Recuerde, mi comportamiento debe ser estar siempre feliz
en Cristo Jesús y ser conocido por todos como una persona amable. Si yo aprendo esto y tengo estas actitudes en mi vida, puedo ser una persona diferente a lo que he venido siendo antes. Y en último lugar, los últimos grupos de consejos, o el último grupo de consejos que nos da el apóstol Pablo, tiene que ver con nuevas disciplinas para aprender. El apóstol dijo: por nada estén afanados, por nada se angustien, sino que por el contrario presenten a Dios sus peticiones, sus deseos y sus necesidades, acompañados de acciones de gracias. Preséntenlos en oración, acompañados de acciones de gracias. Disciplina número 1 para aprender: en lugar de preocuparnos, ocupémonos de orar, confiados en que Dios nos escucha y confiados en que Él nos responde. Siguiente disciplina dice que el resultado de hacer esto es que la paz de Dios, que no es capaz de ser comprendido, que nuestra mente no es capaz de comprender la plenitud, va a guardar nuestro corazón. ¿Quieres paz? En lugar de preocuparte, ocúpate en orar. Ahora bien, ¿estás orando? Estás ocupándote en algo bueno. Estás orando confiadamente en Dios. Estás haciendo algo mejor. Pero ¿qué haces cuando no oras? Y vuelven otra vez a tu mente los pensamientos de angustia, de preocupación, de ansiedad, de tristeza o de desánimo. El apóstol Pablo dijo a los filipenses: hermanos, piensen en todo lo que es verdadero. Concéntrense en pensar lo que es verdadero, lo que es noble, lo que es correcto, lo que es puro, lo que es hermoso, lo que es admirable, lo que tiene virtud, lo que merece reconocimiento. En otras palabras, hay que tener una disciplina de la mente, hay que tener una disciplina de nuestra manera de pensar. Hay que aprender a pensar sanamente. ¿Sí? ¿Cómo hacemos eso? Pensando en lo bueno, en lo verdadero, en lo noble, en lo correcto, en lo puro, en lo hermoso, en lo admirable. ¿Quieres ayuda para eso? Toma una Biblia y comienza a leerla todos los días. Procura meditar en el versículo que más te llame la atención de esa lectura cada día y estarás llenando tu mente con un caudal de buenos pensamientos que van a ayudarte a cambiar tu manera de pensar. Si cambia tu manera de pensar, cambiará también tu manera de vivir. Disciplina número 2: cuida tu pensamiento y aprende a meditar correctamente. La Biblia es el mejor recurso para aprender a pensar correctamente. Y la tercera disciplina que debemos aprender es la disciplina de la obediencia. Hagan todo lo que les enseñé, o como también dice, pongan en práctica lo que han aprendido y recibido, lo que han visto y oído. Hoy estás aprendiendo algo, hoy estás recibiendo algo. ¿Qué te pide el Señor que hagas? Que lo obedezcas, que lo pongas en práctica. Y si esto que estamos conversando hoy, tienes personas a tu alrededor que lo ejemplifican, entonces toma ese ejemplo y practícalo. Y practícalo. 3 disciplinas para aprender: la oración en lugar de la preocupación, la meditación correcta en lugar de los pensamientos negativos, y la obediencia a lo que estás aprendiendo en lugar de simplemente oírlo, contemplarlo, admirarlo y dejarlo a un lado. Jesús, cuando vino al mundo, vino a marcar la historia no solo de la humanidad, sino de tu vida, con un antes y un después. ¿Cómo ocurre eso? Cuando tú decides
creer en Jesús como tu Señor y Salvador. Y cuando decides tomar su palabra, estos consejos que hemos hablado hoy, para ponerlos en práctica en tu vida. Sé una persona de acuerdos y una persona de paz. Sé una persona alegre y sé una persona gentil. Sé una persona que ora y no se deja llevar por el afán. Sé una persona que piensa de acuerdo a la palabra de Dios, porque es la manera correcta de pensar. Y sé una persona que pone en práctica lo que está aprendiendo porque quiere obedecer a Dios. Ese es el tipo de vida que Dios quiere para ti y que te va a ayudar a ser una persona diferente en este tiempo de pandemia, y no solamente en este tiempo, sino por el resto de tu vida. Eso es lo que Dios quiere para ti. Yo quiero orar por ti en esta mañana, para que Dios haga esto en tu vida y tú seas una persona con un antes y un después. Te damos gracias, Jesús, en esta mañana por esta oportunidad que nos has dado de compartir tu palabra y por la verdad que hemos podido aprender. Te ruego por cada uno de nosotros, por quien está allí oyendo y viendo, para que pueda sobrar en su vida como también lo estás haciendo en la mía, porque esto que yo he compartido hoy es lo que diariamente procuro poner en práctica en mi vida. Así que te pido, mi Dios, bendice sus vidas, bendícelas, haciendo real tu palabra en su vida, que ellos con fe puedan acercarse a ti como Señor y Salvador y puedan disponer su corazón para aprender a vivir de acuerdo a esta verdad. Inclusive te pido y te ruego que pongas en cada uno la inquietud de volver a mirar esta predicación, esta enseñanza, o de volver a escucharla para poder estar meditando sobre ella. En tus manos está cada uno de ellos, porque yo creo que tú les bendices, mi Dios. En el nombre de Jesucristo. Amén. Reciba un abrazo de mi parte y de nuestra iglesia, Casa de Oración. Dios les bendiga.